Buenos días a todos, feliz sábado. Otra vez estamos aquí, vamos a estudiar un tema muy interesante. Le han gustado algunos de los temas que estamos llevando con la historia, así que no es la diferencia con este. Vamos a llevar este tema con la historia y que podamos disfrutar, ¿verdad? Así que antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios y Padre, estamos muy felices porque estamos aquí adorando en tu día santo. Señor, te pedimos que podamos disfrutar, Señor, de esta palabra, que podamos aprender sobre todas las cosas, Padre, y que tu Santo Espíritu y tus ángeles puedan acompañarnos aquí, Señor, y que no sea este siervo impuro y inmundo, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu quien hable a los corazones de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a estar repasando, estudiando algunas bases bíblicas acerca de la historia y acerca de dos apostasías que van a tomar lugar, o que ya podemos ver que están tomando lugar, así que vamos a ver cuáles son esas. Y igualmente vamos a mirar en la historia algunos rasgos característicos de principios bíblicos que nos llevan a entender en qué posición debo de estar, dónde debo de estar referente a la verdad bíblica. Así que comenzamos rápido en Segunda de Tesalonicenses, un versículo muy conocido y entendido, y quizás en el día de hoy y en este tiempo, como se están viendo los eventos, muchas personas están, ¿verdad?, trayendo esto a colación nuevamente, pero tenemos que llevar la base. Dice aquí, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que vemos aquí a Pablo que está hablando, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalónica, y mencionándole, porque habían unos hermanos que se habían levantado con el fin de decir que Cristo venía en su tiempo, y definitivamente Pablo interrumpe, ¿verdad?, en esta segunda epístola, interrumpe con esta carta a la iglesia para mostrarle cuáles eran los eventos a seguir, para realmente descifrar y ver si la venida de Cristo realmente era para su tiempo o es para el nuestro. Así que esto nos va a ayudar a nosotros de mirar también en esos versículos cuán cerca estamos. Y sigue mencionando el 3 y el 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía. Así que vemos bien que antes de la venida de Jesús va a venir una apostasía, o vino una apostasía. Y vamos a ver, sigue diciendo: y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Así que viendo este versículo, hay muchas personas que mencionan quién es el hijo de pecado, o quién es el hombre de pecado, o quién es el hijo de perdición. Y se ha visto en muchas denominaciones o muchas iglesias que el panorama del hijo de pecado o el hombre de pecado ha cambiado de acuerdo al tiempo. Pero vemos bien que sigue diciendo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y sabemos bien que nuestra iglesia no tiene miedo en decir realmente de qué se trata, quién es el hombre de pecado, porque incluso nuestros reformadores en la historia lo mencionaron. ¿Verdad? Martín Lutero mencionaba que esto refería a el papado, ¿verdad?, a este sistema. No estoy hablando directamente de nuestros hermanos católicos, ni, ¿verdad?, de los feligreses de la iglesia. Los amamos y sabemos que hay muchos hijos de Dios dentro de esa iglesia. Pero sí, la palabra de Dios señala, y Pablo incluso en la historia, en esta carta, señala directamente a un hombre de pecado que se había de levantar en el tiempo cercano a la segunda venida de Cristo, para que pudiera identificar a la iglesia que estaba cerca de la venida de Jesús.
Así que esto es un punto importante dentro de la verdad bíblica. El conflicto de los siglos también nos da una vislumbre de lo que el apóstol está diciendo. Así que dice, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento de, ¿qué dice? Del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, o sea, que iba a ser revelado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Ya en aquella época veía él que se introducía en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Así que vemos bien que este hombre, ¿verdad?, que se sienta a la cabeza del cristianismo en nuestros días, este hombre, muchos dicen que no es que él dice que él es Dios, pero sí podemos mirar algunas de las fotos, ¿verdad? Aquí hombres de rodillas y podemos ver y pensar, si él no es Dios, entonces ¿por qué permitía que algunas personas le adoraran de rodillas si él no era Dios? Y vemos que esto ha pasado por muchos tiempos, así que las palabras de Pablo siguen resaltando en el día de hoy porque el poder y este poder que iba a venir, o sea, que había venido, fue de la manera más sigilosa. Se había despertado una persecución y sabemos eso a través del papado, pero ¿cómo fue que la iglesia dejó a un lado las verdades que había aceptado alguna vez para entonces cambiarlas por dioses ajenos, por dioses paganos y llegar al punto en la cual está hoy? Y muchos de los hermanitos, nuestros hermanos católicos, todavía no entienden esa historia. Por eso, ¿verdad?, traemos esta historia para que todos podamos aprender de ellas. Comentario bíblico adventista, el tomo 7, página 923, dice: el tiempo viene cuando Satanás obrará milagros delante de vuestros propios ojos. Y eso lo hemos leído muchas veces, pero vamos a darle una aplicación. Pretendiendo que Él es Cristo. Y si vuestros pies no están firmes, establecidos sobre, ¿qué dice? Sobre la iglesia. No, sobre la verdad de Dios. Seréis apartados de vuestro, ¿qué dice? De vuestro fundamento. Así que hay una necesidad grande de aprender lo que es nuestro fundamento, nuestra verdad bíblica, porque en algún tiempo atrás, antes de que se estableciera el papado, vamos a ver cómo fue que se estableció precisamente. Antes de que se estableciera, había muchos fieles creyentes cristianos. Y con la llegada de Constantino al poder, empezó ese proceso de sacar lo santo, de sacar lo bueno y reemplazarlo por los dioses y la adoración al dios Sol, ¿verdad que sí? Que era uno de los dioses que él adoraba principalmente. Sigue diciendo 2 Tesalonicenses, versículos 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de, ¿qué dice? De su venida. Así que vemos que la manifestación del papado y la manifestación histórica de lo que llegó a ser y lo que es hoy en nuestros días nos llevaría a esta apostasía, nos dejaría ver que en la misma apostasía se vería o estaría vinculada o muy cercana a la segunda venida de Cristo. Por eso dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Así que vemos que está hablando de este hombre de pecado y dice que quien lo trajo, ¿sabe? ¿Por qué vino? Porque Satanás lo trajo. Y dice, con gran poder y señales y ¿qué más? Y prodigios mentirosos. Nos sigue diciendo conflictos de los siglos para que podamos ver cómo fue que se desarrolló esto. ¿Y cómo podemos tomar como ejemplo? ¿Y por qué digo como ejemplo? Porque si nuestra iglesia va en el mismo caminar, ¿qué va a pasar? Se abre una apostasía igualmente. Dice aquí, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio
por resultado el desarrollo de, ¿qué dice? Del hombre de pecado. Así que vemos que hay dos factores aquí. Lo pagano con lo cristiano. Cuando yo cojo las fiestas paganas y las meto en la iglesia, ¿qué yo estoy haciendo? Haciendo exactamente lo mismo que hizo, que construyó el hombre de pecado y lo trajo a la luz. Exactamente lo mismo. Si yo traigo las costumbres paganas del mundo y las meto en la iglesia, ¿qué yo estoy haciendo? Levantando lo mismo en la iglesia. Así que es un principio que está establecido en la Biblia y que no puede ser diferente a mi persona, porque yo entiendo que la iglesia de Dios es la que yo estoy. Yo tengo que mirar esas cosas históricamente para que eso no suceda en mi iglesia. Es así que somos los atalayas. Y dice, predicho en la profecía, como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. Y volvemos y repetimos, no era que era así, fue que se convirtió a través de establecer de esta manera el paganismo con el cristianismo. Esto fue lo que se levantó por eso mismo. Un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según ¿qué? Su voluntad. Y eso no es diferente. Es el que se reúne con los reinos de la tierra y hace como quiere y decide y los demás obedecen. Aquí dice en comentario bíblico, tomo 6, Satanás está decidido a continuar la lucha ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Viene como ¿qué? Como un ángel de luz. Afirma que es Cristo y engañará al mundo, pero su triunfo será corto. Ninguna tormenta ni tempestad puede conmover a aquellos, oigan bien, cuyos pies están afirmados sobre los principios de ¿qué? De la verdad eterna. No los puede conmover porque entienden esta historia y saben los principios que la iglesia, si retoma esos principios, llega a ser lo mismo. Sigue diciendo, podrán resistir en este tiempo de apostasía casi ¿qué? Casi universal. Podrán resistir, lo está afirmando, no está preguntándolo. Seguimos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se ¿qué? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ¿qué no recibieron? No recibieron el amor de la verdad y por esa razón se determinaron en qué lado iban a estar. Y por eso me gusta hablar mucho de la libertad dentro de mi iglesia. Si yo no tengo la libertad de tomar una decisión para mi vida personal, yo no soy libre. Yo solamente estoy atado a lo que me digan en mi iglesia. No soy libre. O sea, y vamos a ver un poquito más. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Y hacemos esta pregunta. ¿Por qué Dios envía un poder engañoso? ¿O por qué Dios permite que Satanás siga engañando a la iglesia? Porque realmente ellos se han enfrascado en que si yo me mantengo en esta posición en la iglesia, yo voy a ser salvo. Porque yo creo lo que creo, sea culturalmente o no, yo voy a ser salvo. Pero aquí nos explica que como ellos ya han tomado esa decisión firme y final, entonces Dios tiene que apartarse de ellos para que crean la mentira. Y sigue diciendo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que vemos toda la explicación que Pablo le está dando a esta iglesia para que ellos pudieran entender en su tiempo que no era que venía Cristo, porque no se habían visto muchas cosas, sino estaba comenzando esa obra, ¿verdad? Del inicuo. Y voy a mostrar una foto ahora, y quizás muchos no sepan de qué se trata esto, pero esa foto es del 1902. Y esa foto fue una de las fotos que fueron tomadas en el momento en que el sanatorio de Battle Creek se incendió. Ahora yo pregunto,
si yo miro la historia, cómo Pablo enseñó a la iglesia a que debía mantenerse firme en la verdad, en la doctrina correcta, y yo creo que porque ya eso es, señala, ¿verdad?, al hombre de pecado, el papado, menciona ese sistema, yo lo dejo atrás. ¿Quiere decir que ya yo estoy fuera de eso? No. Si yo sigo las mismas normas, yo llego a ser igual. Igual. Así que la iglesia no fue diferente, fue amonestada, se incendió el sanatorio porque la iglesia había creído o se estaba enseñando cosas que realmente no eran de la verdad específicamente. Así que vemos que el Señor también me envió señales para que ellos vieran que estaban haciéndolo mal. Vamos a leer algunas cosas aquí. Dice, esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 452. Estoy afligidísima, dice, por nuestro pueblo. Ahora, ¿estamos hablando del sistema católico o estamos hablando del adventismo? Estamos hablando del adventismo ahora, así que ya le está hablando a la iglesia. Estamos viviendo durante los peligros de los últimos días. Y menciona algunas cosas y dice, una fe superficial produce una experiencia superficial. Existe un arrepentimiento del cual hay que, ¿qué dice? A mí me pareció un poco gracioso. Existe arrepentimiento del cual hay que arrepentirse. Ni siquiera es arrepentimiento entonces. Y sigue diciendo, toda experiencia genuina en la doctrina religiosa ha de llevar la impronta de Jehová o el sello de Dios. Toda, y dice toda, no dice alguna, dice toda experiencia genuina, verdadera, en la doctrina religiosa, en la doctrina de nuestra iglesia, debe llevar el sello o la impronta de Jehová, de Dios. La aprobación. Todos deben comprender la necesidad de entender la verdad por cómo, por sí mismos, y menciona otra vez, individualmente. O sea, que el pastor, los ancianos, los líderes de la iglesia tienen tanto la misma responsabilidad que todos los miembros de la iglesia comunes. Todos tienen la misma responsabilidad de aprender, y vamos a ver, porque eso va un poco más allá. Todos tienen la necesidad de aprender la verdad por sí mismos. No dice porque la iglesia me lo enseña. Dice porque la iglesia me da una base, pero yo tengo que estudiarlo en mi hogar. Y como yo lo estudio en mi hogar, ya se hace mi estudio personal. Y al hacerse mi estudio personal, empiezo a entender por mí mismo. El Espíritu Santo me empieza a dar el entendimiento personal individual que le dio al pastor cuando predicó. El mismo. Y yo digo, ahora yo lo entiendo por mí, ya yo lo puedo buscar en la escritura. Es muy diferente a cuando alguien me lo da y yo lo recibo y digo, eso es la verdad. Pero de ahí se quedó. No produce esa experiencia genuina de la cual se está hablando aquí. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Muchas personas mencionan este versículo, pero mirando estas cosas que se estaba amonestando, porque yo le puedo decir personalmente, la iglesia adventista para mí ha sido una de las iglesias más amonestadas en el último tiempo. Tiene escritos de amonestación como yo creo que ninguna. Y se le mencionan una vez y otra vez las mismas cosas que no deben repetirse ni una vez y siguen sucediendo. Así que esto es para todos nosotros, o todos los que creemos en el advenimiento de Jesús. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de qué dice? Del sacerdocio. Leemos segunda de Pedro y decimos, somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero aquí Dios me está diciendo en Oseas, porque en Oseas, el libro de Oseas, Dios repudia hasta las fiestas que estaban teniendo, ¿verdad?, los hebreos, porque estaban haciéndolo por hacerlo, no había convicción alguna, no era real, era costumbre, era una tradición. Y de eso no se trataba de la experiencia que producía
hacer esas cosas. Entonces, no es diferente aquí. Por eso es que Dios le dice al pueblo, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidé de tus hijos. Así lo dice claramente. No es diferente para nosotros, es un mensaje igual de amonestación que Dios nos está dando en esta apostasía que se ha levantado en este tiempo. Así que sigue diciendo, mensaje selecto tomo 2, debemos comprender las doctrinas que han sido estudiadas con cuidado y oración. Y yo quiero, ¿verdad?, detenerme un minuto aquí. Para los pioneros llegar al punto donde Dios los guió y poder entender las doctrinas que ellos entendían en ese momento, que hoy no son muy famosas que digamos, o no son muy estudiadas. El santuario se ha dejado de lado, de las 2300 tardes y mañanas se ha dejado de lado, los mensajes de los 3 ángeles se han dejado de lado. ¿Por qué hemos reemplazado esos mensajes? ¿Por qué se han reemplazado en el mundo adventista hoy? ¿Por qué? Por la música moderna, por los mensajes lindos, por el mensaje de prosperidad, porque ahora el hombre de pecado no es el papado, ahora puede levantarse en cualquier momento, y eso lo dicen las escuelas sabáticas incluso. Entonces, hermanos, es hora de despertarnos. No estamos en tiempos peligrosos, como decía ella. Estamos en tiempos muy peligrosos donde nuestra vida incluso está en juego. Y no sé, esa es la responsabilidad que tiene la Escritura de decirnos, mira, esto es para vida eterna o muerte eterna. Y somos responsables del proceso de la cual, mira, decimos en la iglesia, yo soy un atalaya, yo defiendo toda la... Se levanta una persona a decir algo que es erróneo, nadie se atreve a levantarse de su silla y decirle, eso es un error. Nadie se atreve incluso a ir a donde la persona y decirle, hermano, usted está equivocado. No, eso no pasa ya en la iglesia. Entonces, dejamos de ser atalayas. Ahora hemos aceptado, y ese fue el caminar de la iglesia primitiva cuando empezó a aceptar el paganismo. Ellos empezaron suavemente a meter un Dios y otro Dios y a ponerlo como San Pedro y a otro a ponerlo como María y a otro a ponerlo como San Juan y San Mateo y uno que otro y uno y otro. ¿Y cómo terminó? Terminó como estaba. Entonces, si ese caminar está sucediendo, yo debo ser un atalaya en mi iglesia y decir, no, esto no puede suceder aquí. Sigue diciendo, se me ha revelado que en nuestro pueblo existe una gran falta de conocimiento con respecto al surgimiento y el progreso del mensaje del tercer ángel. Y esto lo subrayé porque es sumamente importante. La gente no entiende cómo fue que estas verdades doctrinales fueron estudiadas con mucho cuidado y oración, mucho llanto, podemos decir, muchos clamores por años estudiando. Y por eso se le olvidó ese proceso. ¿Cómo fue que este mensaje o este movimiento Dios lo envió al mundo para predicar este mensaje del tercer ángel y decirle a la gente, mira, este establecimiento de la primera apostasía va a traer una ley de adoración en un día falso, de adoración falsa? Entonces se nos trajo a nosotros y nosotros no podemos estar callados al respecto. Tenemos que decir lo que tenemos que decir. Pero no entendemos el proceso, por eso es que nos hemos quedado callados. Y dice, existe una gran necesidad de estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis y de aprender cabalmente los textos a fin de saber qué se ha escrito. Y no dice ahí, al fin de saber qué se me muestra o qué se me enseña, sino usted por usted mismo, como lo hizo Guillermo Miller, que estamos estudiando la escuela sabática de Guillermo Miller. ¿Cómo lo hizo Guillermo Miller? ¿Cómo lo hicieron los pioneros? Así mismo tenemos que hacer nosotros para reencontrar esos tesoros escondidos en la palabra de Dios. Sigue diciendo, me he sentido muy entristecida al ver cuán rápidamente algunos que han tenido la luz y la verdad aceptarán los engaños ¿de qué? Del enemigo y serán embelesados por una santidad ¿qué? Entonces miramos hacia allá, hacia otros lugares y decimos, mira, ellos están embelesados en eso, pero nosotros estamos en lo mismo.
Porque se nos ha mostrado ahí. Estamos mirando otras cosas. Y mira lo que dice. Cuando los hombres se alejan de los hitos que el Señor ha establecido para que comprendamos nuestra posición, tal como la indica la profecía, van en una dirección desconocida para ellos. Por eso es que van de un lado para el otro, de un lado para el otro, porque no entienden sus hitos, sus enseñanzas. Y aquí aconseja algo y dice una historia muy interesante. Dudo que una rebelión declarada pueda remediarse. Estudiad en Patriarcas y Profetas la rebelión de Coré, Datán y Abiram. No sé si se acuerdan de la historia en Números, capítulo 16. De esa historia, ¿qué pasó? ¿Se rebelaron en contra de quién? De Dios. De Moisés, De de Aarón y de Dios. No, nosotros podemos hacer esto, nosotros sabemos hacer esto. Y empezaron a juntar gente. Mira, ¿y de dónde eran ellos? La pregunta. ¿De un pueblo o de otro pueblo? Eran del mismo pueblo, de las tribus. Del mismo pueblo. Y probaron a Dios. O sea, tuvieron el atrevimiento. Porque o sea, cambiar nuestros hitos no es cualquier cosa. O relocalizar las verdades para decir algo que es mi opinión personal, eso es peligroso. Muy peligroso. Y muchos no lo creen y ese es el curso de sus predicaciones. Pero en este caso, aquí se probó que estos hombres ellos llenaron los incensarios en la historia, léalos en Números capítulo 16. Ellos llenaron los incensarios y habían 250 hombres así, líderes, porque dice príncipes, eran líderes del pueblo. Llenaron los incensarios, echaron incienso y se le mandó a Moisés y a Aarón a hacer lo mismo. Para demostrar si Dios es Dios, pues entonces va a escoger a los que va a escoger. Mire, hermano, les recomiendo que lea la historia. Aquí sigue diciendo, y le voy a decir unas cuantas cositas más. Esta rebelión se extendió para incluir a más de 2 hombres. Fue conducida por 250 príncipes de la congregación. Todos hombres, ¿de qué dice? Así que no eran hombres cualquiera, no era el hermanito fulano, eran hombres de renombre, hombres conocidos, hombres que hoy por hoy, porque esto es un ejemplo para nosotros, hoy por hoy son los hombres que me trajeron este mensaje, pero hoy están redefiniendo las verdades de los hitos, están sacándolas de los hitos. Y al sacarla de los pilares, hermanos queridos, están haciendo exactamente lo mismo que pasó con esos 250 hombres por manos de Coré, Datán y Abiram. Y terminaron, no tan solo, ¿verdad?, se abrió la tierra para tragarlos, sino que vino un fuego del cielo y consumió lo que quedó, demostrando así a los demás que a quien Dios había llamado fue a Moisés y a Aarón y a los levitas para hacer esa obra. Así que no fue diferente en la carta, ¿verdad?, de Primera de Corintios. Primera de Corintios vemos que Pablo nuevamente trae a colación a la iglesia, vuelve y amonesta a la iglesia y le dice, mira, no podemos seguir en este curso, tenemos que mirar esto. Y vamos a leer un poquito aquí en Primera de Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Usted cree que eso era para ellos? Eso era para nosotros, que hemos alcanzado el fin de los siglos. Y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esos son consejos, ¿verdad?, del apóstol. Aquí quiero traer un hombre que se llamó, ¿verdad?, Butler. No sé si usted lo conoce, el pastor Butler. El pastor Butler fue presidente en varias ocasiones de la iglesia adventista. Y este señor fue amonestado en un libro que se llama Eventos del Tiempo Final. Registra, ¿verdad?, algunas de las palabras que se le dio a este hombre, y le voy a dar un ejemplo de algunas de las cosas que él dijo. Este hombre dijo
que Jaime White tenía que ser el presidente, porque como Moisés, él tenía que ser el presidente, tenía que quedarse ahí de una manera despótica. Y la hermana White y Jaime White, que estaban vivos en ese momento, le dijeron a él que no, que eso no era así. Porque si se llevaba a cabo de esa manera, estaban haciendo lo mismo que hizo el papado. ¿Entendieron ahora las apostasías? Así que la iglesia, a través de sus presidentes, ya estaban tomando posturas que ligaban eventualmente con las apostasías del pasado. Y que si seguíamos en ese curso, nos podrían llevar a la ruina que le tocaría. Porque muchos dicen, pueblo de Dios somos, pueblo de Dios somos. Pero el remanente de Dios se va a saber al final. Así que eso es lo importante de esto. En la carta 51 de 1886, o en el libro Vento de Tiempo Final, página 101, ella dijo de esta manera: Pastor Butler, le digo la verdad, a menos que muchos que dicen creer y predicar la verdad hagan una limpieza del templo del alma, vendrán los juicios de Dios que por mucho tiempo han sido postergados. Estos pecados degradantes no han sido tratados con firmeza y decisión. Hay corrupción en el alma y a menos que ésta sea purificada por la sangre de Cristo, habrá apostasías. ¿Qué? Y le voy a comentar otra cosa porque ella estaba diciendo eso. No habían reformas en la iglesia a través de los mensajes de la sexualidad de jóvenes y la sexualidad de adultos. No se hablaba de sexo en la iglesia. Ya la iglesia se quedó callada referente a la masturbación y a ese tipo de temas. La iglesia dejó de decir eso para que los hermanitos no se sientan ofendidos. Y este presidente se le amonestó también porque suavizaba las cosas. No, pues eso no hay que hacerle eso, no se preocupen. Entonces, hoy por hoy, vamos a hablar de hoy, no hablamos de ese momento, porque eso fue un ejemplo. Hoy por hoy, ¿cuánto se habla de la sexualidad de los jóvenes, de la pureza, de llegar al matrimonio, de poder mantenernos firmes en la fe, de que si tienes ese tipo de prácticas, que puedas, dice aquí claramente, ser purificadas por la sangre de Cristo? ¿Cuánto? No se habla nada. Absolutamente. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Porque es que los jóvenes buscan yugos desiguales en otros lados para traerlos supuestamente a la iglesia y terminan ellos fuera. Y sus familias. Porque no se habla. Pero eso no era un problema de ahora. Eso es un problema de los 1800 en la iglesia. Sigue diciendo aquí, en otra carta, la carta 156, el 8 de abril, 1897, la apostasía ha entrado en nuestras filas. ¿De quién está hablando ahí? ¿De qué iglesia está hablando? De nuestras filas. Está hablando del adventismo. Como entró en el cielo, y todos los que se unan con Satanás en este tipo de tarea actuarán con sus mismos principios, no en forma abierta y franca, sino como secreta. Entonces, no dicen lo que piensan, no dicen lo que creen, pero entran a la iglesia y poco a poco van contaminando y contaminando. Ese es el punto. ¿Y lo han visto últimamente? Que muchos hacen eso. Así destruyen iglesias y destruyen una familia espiritual. Y por eso no se puede permitir. Y sigue diciendo, Satanás debe engañar para tener éxito. Es inútil tender la red a la vista de las aves. Pregunta, ¿no es Satanás la vida y alma de toda especie de rebelión que él ha instigado? A causa de la multitud de tus contrataciones, y escuchen bien esto, fuiste lleno de iniquidad y pecaste con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Contratación, y dice entre comillas aquí, es aquí símbolo de una administración como corrupta. Eso no lo digo yo, ¿verdad? Eso está escrito. Dice, Cristo no vino a nuestro mundo para apoyar a Satanás en su obra de rebelión, sino para eliminar su rebelión o para eliminar la rebelión. Así que
vemos cómo toma parte una rebelión del pasado y empieza a pasar lo mismo en la iglesia. Empieza a dejarse de hablar del santuario, empieza a dejarse de hablar de los hitos, empieza a dejarse de hablar de la perfección del carácter, de la justicia de Cristo. ¿Por qué es que ha pasado esto? Aquí lo dijo. Porque esas contrataciones que tiene Satanás es administraciones corruptas de iglesias. Le encanta meterse en las iglesias para convertirlas en el hombre de pecado. Le encanta. Y debemos de ser cuidadosos. Mensajes selectos. Tomo 3, página 93 dice. Y aquí usted va a entender por qué es que están pasando estas cosas hoy. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, aquí se está hablando de los adventistas de la iglesia, que están adoptando otra bandera. Primero, abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos. ¿Qué van a hacer? No le gustan los reproches. No le gusta que le digan, mira lo que pasó en el pasado para que esto no vuelva a suceder. Lo que estamos haciendo ahora, no le gusta eso. No le digas eso a la iglesia porque la iglesia no, así no crece. No le digas eso porque nosotros queremos que la gente se sienta libre, que se sienta feliz, que se sienta en el amor de Cristo. Pero, ¿acaso Cristo no amonestó a sus discípulos? Todo el tiempo y muchas veces, y aún así cuando Cristo muere todavía había necesidad de amonestación. Entonces, por eso es que a ellos ya no le empieza a gustar las advertencias. No, eso yo no lo quiero escuchar. Yo quiero escuchar algo que me haga feliz. Volvemos a Pablo, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice aquí Pablo, ojalá me tuvierais un poco de locura si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Qué pasa? ¿Qué estaba pasando con la iglesia aquí? Que tenía otro esposo. Eso es lo que estaba pasando. Para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que no era muy diferente lo que pasaba en el tiempo de Pablo. Él estaba viendo y él ya estaba como cansado, molesto. Pero ¿cómo es que yo trato de que ustedes miren al verdadero esposo y ustedes se pasan mirando otro? No hay cosa como dos caminos de la verdad. Hay solamente uno. Y eso se demostró muchas veces. Entonces la iglesia seguía decidiendo mal, adentrando cosas que no debían, y ellos estaban ahí. Pero ¿qué pasa cuando ellos mueren? Ya no hay nadie que los pueda amonestar como ellos. Eso es lo lamentable. Se murieron los pioneros, ya no hay nadie que pueda amonestar a nadie. La iglesia va rumbo sola a mar abierto. Porque dicen que ese es el arca de salvación, ¿no? Va rumbo a mar abierto. Y quizás ya está casi hundido como el Titanic. Pero no lo ven. Tenemos que volver a esto. Sigue diciendo, mensajes selectos. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Oigan bien. Sin profecía, el pueblo será ¿cómo? Disipado. ¿Ven lo que está pasando hoy? Ya no creo en la sierva del Señor. Ya no creo en las 2300 tardes y mañanas. Ya no creo que eso tiene aplicación en el 1844. Por eso mismo, no, sin profecía el pueblo se va a empezar a disipar. Muy bien. Satanás trabaja hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Eso es lo que está haciendo el enemigo. Nosotros creemos una verdad y él la está cambiando con diferentes instrumentos, uno por aquí, otro por allá.
Está haciéndonos parecer que creíamos algo que no es verdad presente. Y habíamos hablado de eso esta mañana. No, ya la verdad presente no es eso. La verdad presente es esto que yo te estoy diciendo ahora. Esa es la verdad presente. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a ver lo que sigue diciendo Pablo a la iglesia. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Así que ve que veían a Pablo como un poco rough al decir las cosas. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y sabemos bien que en ese momento, si usted lee lo que sigue, él incluso menciona que ni siquiera él quería que muchas de las iglesias lo mantuvieran monetariamente para no hacer una carga sobre las iglesias. Pero esto era tomado brusco porque volvía a la iglesia y cuando volvía o enviaba una carta era porque había noticias malas de la iglesia. Ya ellos estaban aceptando a otro Jesús. Y si aceptamos otro Jesús, ¿qué Jesús estamos aceptando? ¿El que da la vida eterna o el que da la muerte eterna? Porque Satanás se viste como ángel de luz. ¿Lo leímos o no lo leímos? Seguimos. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 211. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Ese es el segundo paso. Los pilares de nuestra posición, tercer paso. Después la duda hacia las sagradas escrituras, cuarto. Y luego la marcha descendiente hacia la perdición, cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó. Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí, redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina ¿en qué? Lamentablemente en destrucción. Y eso es lo que está pasando. Muchos hermanos ya no creen o muchos pastores que se han salido de la iglesia ahora mencionan que ya no creen o nunca han creído en el espíritu de profecía, que nunca han creído en X o Y doctrina basada en la Biblia, porque ninguna de nuestras doctrinas son basadas en Elena de White, sino son basadas en las Escrituras. Y obviamente, pues al hacer esto, saben en qué lugar se han posicionado ellos, lamentablemente. Pero ellos no se detienen ahí, ese es el punto. Ellos empiezan a hacer una predicación completa o hacer un impulso de todas sus fuerzas para derribar o combatir contra aquello que ellos ya no creen, que muchos años creyeron. Y eso siempre sucede exactamente igual. Pablo sigue diciendo, para terminar, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que vemos claramente, ¿verdad?, que ninguno de nosotros aquí está protegido de ser parte de esto. Solamente los que nos protege es no tan solo creer en Cristo, sino mantenerme en esta bendita verdad, en la verdad de que Cristo viene pronto, porque estas apostasías han ido en aumento, ¿verdad que sí? Últimamente, y seguirán en aumento, no se detendrán ahí, porque cuando Cristo viene, ¿qué hora viene Cristo? ¿A qué hora viene? A la medianoche. Así que la densa oscuridad que va a llegar al mundo va a ser una oscuridad como la medianoche. Que básicamente usted va a mirar así y no va a ver nada. Y esas son la oscuridad espiritual que hubo en el papado, que se le permitió al sistema papal corromper por la profecía
o la terminación de 2300 tardes y mañanas, o hasta donde se nos dijo que es el fin del tiempo, que era en el 1798. Ese tiempo era el tiempo del fin, porque se terminó eso y obviamente cumplió la profecía. El mundo va a llegar a ser en ese punto, tanto en nuestra iglesia, porque no crea que no estamos tocados, porque ahí menciona que solamente el remanente va a estar protegido porque cree los hitos. Individualmente están convencidos por las Escrituras que eso es la verdad, que Cristo va a venir, pero yo me aferro aunque todo el mundo y los demás que han participado en mi fe no crean ya lo mismo. De eso se ha tratado todo este tiempo. Así que cuando venga Jesús a dar esa luz, ¿se acuerdan que en la historia de Números capítulo 16, la tierra se los tragó? ¿Verdad que sí? A esos hombres. Cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar? Ellos van a decirle a los montes, caed sobre nosotros. Eso es una historia para dejarnos ver la oscuridad que hubo en ese tiempo. No va a ser diferente a la proximidad de la segunda venida de Cristo. Exactamente lo mismo. Es lo que ellos mencionan. Así que Dios nos ayude a nosotros a poder mantenernos firmes, fieles en esta verdad y dejar de hacer enemistad con nuestros hermanitos. Al revés, unámonos en el mensaje de los 3 ángeles. Unámonos para poder terminar esta obra y que podamos terminar siendo parte del remanente de Dios y que podamos estar con Cristo cuando venga en la nube. Así que oramos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas, pero que muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado la historia una y otra vez de las amonestaciones, Señor, que necesitamos en nuestra vida para poder seguir caminando por la brecha angosta, Señor, de este caminar espiritual que no todos entienden ni todos quieren, Señor. Ayúdanos a poder permanecer fieles en tu palabra y fieles en la verdad. Ayúdanos, Señor, también a poder agarrar a otros en este último tiempo para atraerlos a estas verdades distintivas, Señor. Amamos a nuestros hermanos católicos, amamos a nuestros hermanos evangélicos. Los amamos, Señor. Queremos amonestarles con estos mensajes que tú nos has dado, Señor, con el propósito de salvar a cada uno. Así que permítenos, Señor, tener el Espíritu Santo para que podamos llamar todas las cosas que usted desea a tiempo y que ellos puedan llegar a esta bendita salvación. Gracias, Señor, por tu amor y gracias, Señor, por esta oportunidad. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.